preguntaban, de hecho, así que creo que es oportuno presentar un poco el espacio del cual estamos organizando este encuentro, que es la Fundación Igualdad, y contar un poco de qué viene este lugar, para empezar por el propio nombre. El nombre elegido tiene que ver con una lectura de que en este momento que vivimos, si algo caracteriza esta era, es la creciente desigualdad que atraviesa nuestras sociedades. Y el objetivo que nos trazamos desde este espacio, de esta fundación, es justamente problematizar esa realidad, y no desde un lugar, un ejercicio meramente intelectual, sino también con el propósito de incidir en esa realidad desde un lugar que no es claramente el único en el que se puede hacerlo, pero que creemos que también es importante, que es discutir desde espacios académicos la elaboración de políticas públicas para poder transformar esa realidad que leemos críticamente. Y no lo hacemos de una forma neutral, sino que la intención es hacerlo de un compromiso claro con los sectores más desfavorecidos por la situación de desigualdad, y poder así cambiar este modelo que tanto nos moviliza. Así que en ese contexto también estamos presentando hoy un área de esta Fundación Igualdad que ya trabaja en otras áreas, tiene un desarrollo importante en economía, en el caso de los EPMER, el machete, el Observatorio de Géneros, temas de estudios políticos y sociales con el Instituto de Democracia, de desarrollo social y urbano con el CEDESU, de salud y derechos humanos con el colectivo de reflexión sobre los consumos y la colectiva de salud feminista, temas de política científica y universitaria con ideas de pie, temas de ambiente, relaciones internacionales, en fin, distintas áreas. Y hoy estamos presentando públicamente un área que no nace ahora, pero que sí nace al público en este momento, que es el área de seguridad, delito y encierro, sobre la que les va a comentar un poco, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias a todos, todas por estar acá. Muchas gracias a Leslie por ofrecer esta posibilidad de evento, y sobre todo a Valentina y a Sabrina también por sumarse, y a todos los que dedican esta tarde lluviosa y fea de viernes para estar acá. Justamente el área nace un poco en pandemia, conectando compañeros y compañeras que tenemos distintas trayectorias académicas y también políticas, mayoritariamente de la provincia de Santa Fe, como en mi caso, pero también compañeros de Cava y de provincia de Buenos Aires, que nos encontramos haciendo recorridos académicos, pero también experiencias de gestión. Pertenecemos a una generación a la que no le tocó todavía, digamos, estar a cargo o impulsando desde lugares importantes, digamos, transformaciones que tienen que ver con la mirada que venimos construyendo desde esta perspectiva de pelear por la igualdad, de pelear por un modelo de desarrollo humano integral, y bueno, muchas somos militantes hace mucho tiempo de proyectos políticos que lo están planteando, pero sí nos animamos a decir que necesitábamos crear este área porque justamente seguridad es un tema cuya relevancia no se condice con el nivel de desarrollo político que tiene en las organizaciones que habitamos, y sobre todo en los espacios progresistas, peronistas, de izquierda, digamos, de los que venimos. Y queríamos tirar también un intento de poder cruzar lo que venimos haciendo, poder pensarlo colectivamente y sumarnos a una tradición que ya existe, y bueno, el hecho de que las compañías estén acá cuenta un poco de eso. Hay muchos y muchas compañías que lo vienen intentando, que lo vienen pensando. Queremos sumar una voz más y poder concluir con esos esfuerzos, justamente para disputar no solo con los sentidos de la oposición o de la derecha más rancia, sino también con muchos sentidos que arraigan con fuerza en nuestros propios espacios políticos, y que dificulta mucho la tarea de pensar este tema y de proponer sobre todo políticas transformadoras que nos permitan diseñar una seguridad desde una perspectiva ciudadana, con perspectiva de género inclusiva, apegada a la justicia, de cercanía, etcétera, y que bueno, son algunas de las cosas de la experiencia que venimos llevando a cabo y sobre todo de las cosas que queremos pensar hoy. Así que bueno, lo intentamos hacer. Totalmente, y como para no arrancar con algo sencillo, esas dificultades para discutir estos temas, bueno, más aún quizás en la ciudad de Buenos Aires, así que nos propusimos como actividad de lanzamiento discutir sobre el surgimiento de la policía
de la ciudad, para lo cual tenemos a Leslie McCollman, que es la autora de la tesis cuyo resumen vamos a discutir hoy. Subrayo resumen porque si no es una tarea que ya complicaba más lo de viernes a la noche con lluvia. Y a Sabrina Calandrón, que es rectora del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria y también ex subsecretaria de Derecho, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad, y a Valentina Novik, que es politóloga, ex subsecretaria de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y la idea es poder tener una intervención de Leslie, los comentarios también de las compañeras y después obviamente abrir a las preguntas, al debate y que sea algo más interactivo. Así que sin mucha más introducción, invito. Genial, excelente. Muy buenas noches a todos los que están acá. Veo muchas caras conocidas, lo cual me pone muy contenta. También veo muchas caras nuevas, me pone por ahí aún más contenta porque existe la posibilidad de que me planteen preguntas, ideas, observaciones nuevas. Yo no tenía pensado presentarme muy largo. Lo que iba a decir es que, bueno, el título formal, que soy doctora en Sociología y Estudios de Paz de la Universidad de Notre Dame, y que el producto final de ese arduo camino doctoral fue la investigación justamente sobre la reforma policial en la ciudad de Buenos Aires, y ahora me desempeño como investigadora postdoctoral en el Ohio State University, que está en Estados Unidos. Viendo la cantidad de caras nuevas, me di cuenta que por ahí ayudaba contextualizar un poco qué hace una estadounidense presentando sobre la policía de la ciudad. Si bien soy estadounidense nacida y criada, ya hace, hice la cuenta, 25 años que hoy vengo de Argentina, desde 1997. Durante el periodo más largo que viví acá, trabajé en varias organizaciones sociales que ustedes probablemente conozcan, así FARN y varios otros. Estuve acá justamente para el lanzamiento de la Policía Metropolitana. En ese momento ya entró en mi radar la cuestión de policía, la cuestión de seguridad, y además por estar trabajando de cerca con barrios protegidos, lo tenía muy en mi radar, la cuestión de policía, ¿no? Todo parecía centrar sobre la policía, ¿no? Entonces cuando volví a Estados Unidos en 2013, para comenzar el doctorado, me planteé como objetivo estudiar las dinámicas de la policía, y lo que me terminó llevando a estudiar fue esta cuestión de los procesos de reformas policiales, porque justo se dio una serie de cambios muy dramáticos en las dinámicas policiales en la ciudad de Buenos Aires durante ese preciso periodo que yo estaba lanzando el estudio. Así que eso es un poco sobre mi persona. Y bueno, antes que nada agradecer a las que accedieron a leer este resumen de la tesis, que es demasiado larga, como Valentina sabe, y a todos los que vinieron hoy y también de la Fundación Igualdad, con los que tenemos un intercambio muy rico y muy lindo desde hace ya varios años, pre-pandemia, luego cortado por la pandemia. Muy bien, este es el esquema. Voy a tratar de presentar más o menos corto. De hecho, voy a empezar el reloj. Tengo 30 diapositivas y la idea es hacerlo en menos de 30 minutos. Posiblemente pase algunas cosas medio rápidas. Abrir el piso para los comentarios y abrir a todos ustedes para preguntas y debate. La tesis doctoral, que desde ya abarca mucho más que solamente la cuestión de la policía de la ciudad, tiene algunas premisas básicas que me parece importante asentar, porque pueden no estar todos de acuerdo y eso está bien. Que los conflictos en el espacio urbano muchas veces trascienden a
la policía, es decir, que responden a otras causas, a otras raíces sociales, como puede ser la desigualdad, entre otras cosas, pero que sin embargo, y a pesar de ello, la policía sí cumple una función vital en las sociedades modernas, sobre todo en el espacio urbano. Que bueno, desde ya en Buenos Aires, o igual que en muchas ciudades del mundo, lo que son las prácticas policiales que se ven no se alinean con la visión normativa que podríamos tener de lo que es una policía democrática. Y que por eso justamente es valioso indagar y estudiar los procesos de reforma policial. La investigación en sí, o sea, para la tesis doctoral, cubre tres, lo que yo llamo olas de reforma. Está la cuestión de la creación del Ministerio de Seguridad y todos los cambios que se intentaron impulsar en la Policía Federal, la creación y gestión de la Policía Metropolitana, de forma, en el momento casi paralelo, en la ciudad de Buenos Aires. En esos años, entre el 2010 y el 2016, estaban las dos fuerzas operando en el mismo territorio. Y luego, los orígenes y operaciones de la Policía de la Ciudad, que es el tema que nos convoca hoy. Los temas que más me interesaban a lo largo del trabajo, analizando estas 3 horas, eran los patrones de violencia y también de corrupción policial, la relación entre la política y la policía, y por último la legitimidad de la policía ante lo que yo llamo públicos fragmentados, que es un término, un concepto que yo terminé usando en la tesis para describir lo que terminé percibiendo como el profundo disenso social sobre qué tipo de policía queremos y la función misma de la policía en la sociedad. Me voy a concentrar en esta parte hoy. Paso muy rápido cuáles fueron las fuentes, en base a qué surge el análisis que les voy a presentar. Básicamente, muchas entrevistas con personas que están presentes en esta sala, entrevistas también con aquellas personas me pusieron en contacto, desde políticos, legisladores, asesores, otros que están más detrás de la escena, en la gestión, en nación, en ciudad, muchos policías, ex metropolitanos, ex federales, en su momento cuando estaba haciendo la investigación 2018-2019, ya todos pertenecientes a la policía de la ciudad. Mira, no llegué a traducir eso. Académicos y diferentes tipos de activistas y militantes. Acompañado por la revisión de diferentes tipos de documentos y estadísticas públicos, a veces no públicos, y la observación de diferentes espacios donde la policía interactúa entre sí o con la sociedad, principalmente los encuentros de comisarías cercanas y los FOSEPs, a partir de los cuales con Bruno sacamos un informe cuando Igualdad era todavía CDSO sobre el programa de comisarías cercanas, y sobre el cual recién publicamos con otra compañera de la UNSAM que no pudo venir hoy, un trabajo académico en un journal que se llama Criminología Teórica, que bueno, pueden consultar. Bien, la policía de la ciudad, ¿cuándo nace? Esta cuestión nace hace mucho tiempo. Nace con la reforma constitucional de 1994 que le da autonomía a la ciudad de Buenos Aires, pero por una serie de razones, principalmente una relación de competencia, de conflicto, de desacuerdo entre el gobierno de nación y ciudad, no se logra traspasar las competencias de seguridad y la policía al gobierno de la ciudad durante muchísimo tiempo. Eso en el 2015, como estábamos recordando, cambia drásticamente. Hay un momento de quiebre cuando Mauricio Macri es electo presidente y su primer acto como presidente
es de firmar un acuerdo con Larreta para realizar el traspaso no solo de la policía, de gran parte de la Policía Federal, sino de las competencias, los servicios y los recursos, que fue anteriormente un punto de desacuerdo. A partir de ahí se lanzan, bueno, las negociaciones formales, lo que podríamos decir, o sea, el debate democrático abierto, relativamente público, sobre cómo se va a efectuar el traspaso y cuáles van a ser las reglas de juego de la nueva policía de la ciudad. Eso se lanza en enero de 2016, en un periodo muy intensivo de 10 meses, cuando se debate en la legislatura esas reglas de juego. Se termina sancionando la ley 5.688, que regula, ¿no? No solo el traspaso, sino la policía de la ciudad, entre otras cosas. Ese momento está caracterizado por la necesidad de compromiso, porque la ventana política es muy corta para llevar adelante un cambio gigantesco, lo cual lleva a una negociación y aportes muy importantes por parte de, digamos, partidos de oposición y legisladores de otros foros políticos a lo que es el texto de la ley. Como una legisladora de Frente para la Victoria en su momento me dijo, es que creemos que la ley, como quedó en papel, es muy buena. Ahora, el problema en ese entonces, 2019, cuando hablé con ella, y el problema hasta el día de hoy, es que esa ley no siempre se cumpla, ¿no? A la par de estas negociaciones, digamos, abiertas, públicas, o sea, ni mis entrevistas ni indagar sobre cómo fue este proceso y cuál fue lo que llevó a la conformación que tuvo en el momento del nacimiento de la policía de la ciudad, son las negociaciones paralelas, digamos, clandestinas, que se dan en paralelo con lo que se está hablando en la legislatura. Y eso tiene que ver principalmente con la presión ejercida por la Policía Federal, que tiene mucho para perder en ese momento. Entre ellos, que oficiales de alto rango querían mantener los puestos que tenían, el acceso y el control de recursos, a veces ilícitos, toda la cuestión territorial de las comisarías y el sistema de adicionales. Hubo un temor muy fuerte en el gobierno nacional y también en la ciudad de que desestabilizar demasiado a la Policía Federal iba a generar una resistencia muy dura, muy fuerte, y que iba a llevar a la ingobernabilidad absoluta de la fuerza. Lo cual me parece que esta cita lo capta bastante bien. Si la policía se le va de las manos, se resisten, si no obedecen a los órdenes políticos, el gobierno nacional no tendría otra opción que retomar el control de la PFA. Durante todo el 2016 hay una profunda incertidumbre por parte de quienes, sobre todo los policías mismos, pertenecientes a la metropolitana y a la federal. La federal en ese momento en Buenos Aires aproximadamente 20.000 oficiales y la metropolitana aproximadamente 5.000, 6.000. ¿Sí? Los decisores políticos decían que iban a dar lugar a responder a sus demandas, a sus preguntas. La realidad es que no tenían respuestas, lo cual terminó generando un profundo malestar adentro de la fuerza, de las dos fuerzas, ¿no? Los metropolitanos, desde ya, me parece que hubo es de público conocimiento lo que pasó con las altas cumbres de la metropolitana, ¿no? De los ex federales que terminó ocupando cargos altos y que tenían historiales muy cuestionables. Me parece que es menos conocido lo que fue la situación de las franjas medias de la metropolitana, que desde ya merece otro evento y otra publicación. Pero realmente hubo en las franjas medias de la metropolitana muchísima gente ex federal que se fue de la federal, justamente porque estaba muy mal con
con el sistema, o sea, con los abusos y con la corrupción en la fuerza. Y esa misma gente me lamentó y me lloró que por decisión se habían ido y ahora estaban siendo reabsorbidos por la federal. Los policías federales desde ya no querían perder ni su prestigio ni todos los beneficios materiales que tenían en su fuerza actual, lo cual llevó a una serie de protestas públicas que en el trabajo las cito a Mariana Flores, que está acá y que me ayudó a entender también esta situación extraordinaria en la que cientos de policías federales públicamente manifestaron su desacuerdo con el traspaso y de ese modo también ejercían una presión adicional sobre el gobierno. Al final del 2016, básicamente había un acuerdo tácito y que también de algún modo estaba plasmado en la ley de que la policía metropolitana iba a ceder cierto lugar al federal, sobre todo en la calle, pero que iba a retener cierto protagonismo en departamentos claves, ¿no?, de la nueva policía de la ciudad, sobre todo el área de investigaciones y el Instituto de Formación que sería SSP. Y que la federal, justamente por no desestabilizar, por no fomentar aún más ese malestar, esa resistencia que había, el arreglo con el gobierno, con Rodríguez Larreta, era pasamos todo, y cuando pasamos todo, la institucionalidad, la forma de funcionamiento, las comisarías, y todo, la caja también, maestro. A principios del 2017 se lanza públicamente la nueva policía de la ciudad. Yo ya estaba viviendo en Estados Unidos, pero vine para enero 2017, me acuerdo, o sea, el caos que había en la calle, algunos federales, otros metropolitanos, otros que tenían el nuevo uniforme y el gorro viejo, no tenían o sea, la cuestión del helicóptero, bueno. Eso que se vio desde el público, o sea, externamente, me parece que internamente fue aún peor. Simplemente no hubo tiempo y no hubo planificación suficiente para lo que es realmente un cambio grave. O sea, cambiar 20.000 personas de una institución a otra. Una subcomisaria muy interesante, que me contó un millón de cosas interesantes, pero cuando hablamos cuando yo le pedí que recordara ese momento del traspaso, estaba, o sea, se puso como álgida porque se acordaba el enojo y me dijo, me mandaron a un lugar donde todo era diferente, no tenía idea a dónde estaba, no me explicaron nada, ni siquiera tenía una oficina, estaba trabajando en un paro, 8 meses estuve trabajando en ese paro, tratando de atender como subcomisaria de una comisaría del barrio de Esquina. Otro inspector también, otra comisaría, otra parte de la ciudad, me dijo, no sé cómo eligieron la gente que mandaron para acá, qué criterio usaron, o si hubo algún criterio. Él trabajaba en la parte de legales, le habían mandado un mecánico de barcos. Digamos que muy bien el muchacho, pero no me sirve. Desde el Instituto de Formación, que tuvo un rol muy protagónico en lo que era la fusión de las dos fuerzas, uno me dijo, fue un caos, no hubo inventario de personal, sus edades, su nivel o entrenamiento, las sanciones que se habían acumulado, ni siquiera nos dieron sus legajos personales. O sea, que hacia adentro la fuerza era un caos total. ¿En qué situación se encontraron los policías ex-metropolitanos? Perjudicados, de cierta manera, porque la realidad es que en la policía metropolitana gozaban de no solo de un salario, sino de un conjunto de beneficios en cuanto a los horarios de trabajo, al estímulo que tenían para estudiar, etc., que perdieron,
la realidad es que perdieron gran parte de eso cuando fueron absorbidos por la policía de la ciudad. Pero como comenté antes, me parece que más que nada los ex metropolitanos con los que yo hablé expresaron su enojo, su profunda desilusión por la reimposición de lo que es la estructura de la Policía Federal, que habían de su manera tratado de dejar atrás. Ahora, la situación de los ex federales fue bastante más complicada. Por un lado, cada caso difiere, ¿no? O sea, porque, como bien saben las gestores de la policía, determinar el monto salarial correspondiente a un policía es un jeroglífico. Sí. Sí, no, o sea, yo miré tablas, sumé, no lo van a conseguir. Es muy complicado. Bueno, me avalan eso. Ahora, en la medida que puedo generalizar a qué sugieren los datos que yo recolecté, hablando con muchos policías y también gente que estuvo en gestión, es que la mayoría de los federales dieron un aumento importante en su salario. O sea, tenían más plata en el bolsillo y además trabajaban menos horas que antes, porque el esquema de adicionales cambió bastante. Como me dijo uno, después de quejarse 25 minutos sobre el traspaso, yo escuchando, anotando, haciendo preguntas, al final le dije, ¿y hubo algo positivo del traspaso? Y me dijo, tuve un aumento salarial, gano al menos 20 o 30% más ahora y además no hago tantas horas extras. Mi trabajo en la calle es exactamente el mismo que fue antes. Lo cual habla no solo de la situación salarial, sino también de la continuidad, ¿no?, del modelo de policiamiento, sobre todo en las comisarías. Sin embargo, y Mariana es la que mejor articulado esto, hubo pérdidas simbólicas muy importantes con el traspaso que no fue voluntario, fue forzoso. Como me dijo alguien que trabajó mucho con el proceso del traspaso, de literalmente aceptar las cartas, las firmas de los policías federales traspasados, me dijo, tenían esta enorme carga psicológica. Estaban abandonando 20 años de su vida. Sienten como si su proyecto de vida les hubiera sido arrancado de sus manos. Y el carácter involuntario, el hecho de que no pudieron elegir si formar o no formar parte de esta, o sea, de pasar de policías federales a policías de la ciudad de Buenos Aires, les enojó. A la policía no le gusta, a nadie le gusta, ¿no? Pero los federales no son la excepción. No les gustó un cambio tan profundo sin consulta previa y sin decisión alguna. Un comisario que nunca me voy a olvidar, la forma en que lo hicieron, compulsivamente, sin consultarnos. Lo peor es que estoy seguro que si nos hubieran preguntado si realmente hubieran consultado a la policía, hubieran tenido como 20.000 policías que hubieran sido transferidos voluntariamente. Si hubieran dicho, te podés quedar acá en la ciudad de Buenos Aires, no te vamos a mandar en ninguna otra provincia y te van a pagar mejor, un grupo de personas hubiera estado bien. Podrían haber elegido a las mejores personas. Es decir, no, vos estás afuera. El ambiente del trabajo hubiera sido completamente diferente y hubieran evitado todos esos conflictos, los que están teniendo ahora y los que vienen en camino. Pero la realidad es que no fueron consultados. Todo esto, lógicamente, llevó a una situación de mucha tensión entre los policías ex metropolitanos y ex federales. Bueno, hay varias situaciones que me contaron y uno de los puntos claves fue cuando se armó también el algoritmo, que es bastante complejo, de encasillamiento, se llamaba, para emparejar el esquema jerárquico de la metropolitana con el esquema jerárquico de la federal. Hubo como varios injertos raros y los policías metropolitanos en general fueron beneficiados, lo cual terminó llevando a la situación en la que policías metropolitanos estaban a cargo de policías federales que tenían más años en la fuerza, cosas que en la federal no pasaba, porque
todo iba camino hacia arriba, ¿no? Se sentían profundamente humillados. Bueno, eso en cuanto a 2017 y ese primer año, digamos, de lanzamiento de la policía de la ciudad. ¿Qué pasa a partir de ahí? Y ahora poniendo el foco más en quizás las cuestiones más operativas, o sea, la gestión y el comportamiento de la policía en la calle. Algo que quedó muy claro una vez que empecé a hacer muchas entrevistas con diferentes personas en diferentes partes del ministerio, de policía, con más que nada la gente interna, ¿no?, de las dos fuerzas, es que si bien el gobierno de la ciudad y también el gobierno nacional en el momento de negociar el traspaso accedió a muchas, no sé si llamarlas demandas, presiones de la Policía Federal para mantener el esquema heredado, digamos. Eso fue el comienzo de la historia. Y lo que se observa, o sea, para mí, una vez que empecé a ver las diferentes cuestiones, empecé a entender que era algo, a mi juicio, bastante sistemático, es que a partir del lanzamiento de la policía, empezando en el 2007 y después cada vez más, el gobierno de la ciudad, específicamente el Ministerio de Seguridad, empieza de a poquito a sacarle control sobre muchas cuestiones que antes tradicionalmente siempre estaban en manos de la federal, y le empiezan a quitar de ese modo recursos, poder de decisión, información, todos los elementos que permiten, por un lado, controlar, auditar, guiar, pero por otro lado también manipular, porque las dos cosas van de la mano. Entonces, el discurso de los gestores, y me parece que, o sea, no fue falso en muchos sentidos, realmente creían que realizando una administración tecnocrática centralizada, basada en métricas, con medidas precisas, longitudinales, podían racionalizar la actividad policial, que podían hacerlo más eficiente, que podían medir los impactos de diferentes tipos de toma de decisiones. Pero a su vez, lo que no me dijeron y lo que después empezó a entreverse es que esto era una forma de ejercer el control sobre la policía y de estabilizar estructuras tradicionales de la Policía Federal. Paso muy rápido, no voy a leer la cita, pero después circulo esto si lo quieren. Hubo un cambio importante en la forma de manejar plata, ¿no? Veo claro. El tema de la administración central de compras, ¿no? O sea, que en lugar de dejar que los comisarios manejen, digamos, a discreción cierta caja de recursos para arreglar autos, para comprar bienes, etcétera, etcétera, de manejar eso desde el ministerio, desde el departamento de administración, ¿no? Los policías, bueno, un policía me parece que lo resume bien, ¿no? La logística e infraestructura de la policía de la ciudad es mejor de lo que gana en la PFA. Tenemos más cosas. Está bueno, pero también hay muchos intereses económicos sombríos mezclados. Podría dar más detalles, pero me parece que más o menos lo capta la idea. Junto con este control centralizado de dinero, que es un recurso, se ve un control central cada vez más fuerte de otro tipo de recursos, que es el patrullaje. ¿Qué policías están dónde, cuándo y por qué? Como me dijo un funcionario del ministerio, anteriormente, o sea, cuando él había subido, no había planificación, y esto, o sea, me dio varios ejemplos y uno era el despliegue territorial. ¿Por qué el policía está parado ahí? No sé, hace 10 años que está parado. Entonces su planteo era, ¿por qué no organizamos esto un poco mejor?
la respuesta fue de desarrollar un esquema central de asignación de gente según densidad poblacional, movimiento, mapa de crimen, etc. Y de asegurar que efectivamente los policías y los patrulleros estuvieron en el lugar asignado mediante un sistema de rastreo por GPS. También, resumido por un policía, tenemos estos teléfonos de mierda que podrían ser útiles, pero se transformaron en una herramienta para generar estadísticas. Los ejemplos con el tema de los teléfonos, o sea, sería cómico si no fuera trágico. La cantidad de historias que no tengo tiempo para contar ahora. De la mano con estas medidas, digamos, de gestión, lo que siguió, empezando en el 2017 y hasta 2019, que es cuando yo me fui, después vino la pandemia y cambió todo, entiendo, no sé, fueron estas medidas blandas, siempre impulsadas por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, para básicamente mejorar la relación entre la ahora policía de la ciudad, digamos era la federal, con la sociedad, o como entre paréntesis, con ciertos sectores de la sociedad. En el ISSP, que es la escuela de capacitación, entrenamiento, un fuerte énfasis en toda la filosofía de policía comunitaria, me mostraron los libros, me mostraron los libretos, o sea, me consta que los policías de la ciudad reciben una capacitación fuerte en la filosofía de policiamiento comunitario, traducido del inglés, ¿no? Crearon, y esto fue por pedido explícito de Larreta, una unidad de cambio cultural en el ministerio, que tenía un montón de gente de recursos humanos, generalmente del sector privado, abocado a generar un cambio cultural, básicamente en la policía federal. Ahora la policía de la ciudad. Hacían talleres internos, pude asistir a varios de estos talleres porque alguien me dio permiso y después alguien se dio cuenta que yo no tenía por qué estar en esos talleres y no más. Sí, bueno, yo pregunto y si me dicen que sí, bueno, o sea, creo que fui a 9, fui a 7. No, sí, fue un montón, porque me dieron el cronograma. Sí, no, fue sí, las anécdotas también. Pero bueno, después alguien dijo, sí, está en talleres, sí, no más. Pero bueno, en esos talleres me contaron sobre todas las mediciones que estaban haciendo, un mystery shopper, eso ni se gastaron en traducirlo, donde mandaban gente aleatoriamente a pedir direcciones o pedir ayuda a la policía. Y después, según cómo respondía la policía, llenaban un formulario y después se medían el tiempo, si eran más cordiales, si eran más profesionales, el aspecto, había como 8 criterios. Según ellos estaba mejorando eso. Y yo cumplo la función policial, vas a venir ahora para avisar. Sí, ya me pasé. Y un fuerte apoyo para el programa de comisarías cercanas. Ahora, esas medidas blandas, ¿no?, para cambiar la actuación policial, a su vez iban de la mano con lo que podríamos llamar medidas duras. ¿Para qué? No tanto para cambiar la actuación policial, sino para focalizarla según una visión muy particular de lo que tendría que ser, cómo tendría que ser el orden público urbano, ¿no? Vemos en el contexto de protestas sociales un aumento marcado en la cantidad de fuerza que usa la policía de la ciudad relativo a la federal anteriormente, el número de detenciones, ¿no? Sabemos, como bien me dijo alguien de la Defensoría del Pueblo, eso no es decisión de la policía per se, sino que viene siempre hay una luz verde política de cómo actuar y cuándo.
Vemos también un incremento en la cantidad de detenciones por uso no autorizado del espacio público. Como me explicó un vendedor informal, la primera fase de la policía de la ciudad fue meter presos a los vendedores, de manera deliberada, armando causas judiciales. La cuestión era llevar la mayor cantidad de presos posibles, sobre todo los senegaleses. Venían a un morocho caminando acá, en Constitución, y sabían que era vendedor. Le abrían el bolso, preso. Lo agarraban en el subte, vamos a hacer un operativo, si los vendedores se rebelaban un poco, resistencia. Pero había una relación esquizofrénica, porque por un lado, a veces los sacaban a patadas. Y por otro lado, muchas veces, como todos los que vivimos en Buenos Aires sabemos, estaban ahí parados y eso daba lugar a que le roben la mercadería y dinero y bueno, los arreglos de la policía de siempre. Veíamos algo parecido, digamos un paralelismo fuerte con trabajadores sexuales. Como me explicaba ahí donde trabajo yo, a veces hacen como una redada, el viernes o el sábado. Esos días no puede haber una puta en la calle, no puede haber una sola puta en la calle. Pero son días específicos, otros días te dejan laburar tranquilas. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué esta esquizofrenia? Porque la realidad es que la policía de la ciudad, igual que la federal antes, goza de ciertos beneficios por esta relación complicadísima y perversa que tiene con aquellos que subsisten en las economías informales que están al margen, que rozan ahí con economías ilegales. O sea, justamente en la estadía, el trabajo, el tránsito por ese espacio económico le otorga cierto poder a la policía que pareciera muy, muy difícil de manejar o de desarmar mediante sistemas digamos, formales de denuncias que existen en la ley, pero que en la realidad no les sirven a las personas que tanto abuso tienen. Voy a saltear la parte de drogas, podemos volver, tenemos una situación parecida en el aumento del resto. Abrir un poquito, un poquito. No, él trabaja sobre esas cuestiones. Bueno, es una diapositiva. Después te mando el choclo largo. Igual voy a circular eso. O sea, bueno, está bien, lo leo. Un aumento del 55% en los arrestos por tenencia de droga. Y las drogas como una fuente de corrupción policial. Después en el paper te lo puedo pasar ahí un poco más, y en una tesis aún más, ¿no? Pero como me dijo un joven consumidor en situación de calle, por ahí por Flores, si tienen plata, estaba hablando de unos amigos de él, si tienen plata y ponele 5 bolsas de marihuana, la policía se lleva 3 bolsas y quizás 200 o 300 pesos. Hay que ajustarlo. Después lo dejan ir. Después de eso, ellos, refiriéndose a la policía, venden esa marihuana. Y así como esa anécdota, tengo muchas más. Prometo, son 4 minutos. Los afectos cumulativos, digamos, o sea, ¿cuál fue el resultado de estos primeros años de desempeño de la policía de la ciudad? Pocos cambios realmente en los patrones de delito serio en la ciudad de Buenos Aires, medido en términos de homicidios, medido en términos de robos, que si bien variaron un poquito, como varían todos los años, es imposible atribuir esa variación mínima a la creación o a las modalidades de la policía de la ciudad. Tema aparte, las estadísticas son pésimas y no se puede hacer un análisis pormenorizado o serio frente al vacío estadístico.
Eso como enviadora, digo. Efecto número 2. Aceptación tibia por parte de los sectores medios y altos de Buenos Aires, cuyos reclamos en torno a la policía no giran en torno a la policía, a la violencia policial, sino sobre la inseguridad y las deficiencias del sistema penal, el sistema de justicia. Que si bien la policía forma parte, o sea, realmente no tiene injerencia alguna sobre las leyes tales como están dictadas. Por último, un rechazo muy fuerte por parte de muchos sectores populares, quienes ahora, al igual que siempre, son los principales blancos del abuso policial, ahora con la policía de la ciudad. Las preguntas que les voy a plantear, espero hasta el debate, son las mismas preguntas que están al final del texto. Bueno, las retomamos. Dale. Las preguntas que quería dejar, o sea, que puse al final del texto que leyeron ellas y que quería como ofrecerles como punto de partida para el debate son sí. Si la ley que gobierna la policía de la ciudad es ejemplar, ¿cómo hacer para que esa ley se cumpla en la práctica? Pregunta 2. Dado que la resistencia al cambio proviene en gran parte del interior de la policía de la ciudad, ¿cómo hacer para que los mismos oficiales policiales contribuyan a la profundización de la reforma o al menos no lo impidan? Pregunta número 3. Si el gobierno civil de la policía de la ciudad apunta a un control más estrecho de la fuerza por parte de autoridades civiles y políticas, ¿cómo se puede ejercer ese control sin convertir la policía en un instrumento del ejecutivo de turno? Pregunta número 4. Frente a profundos descensos sociales y políticos en torno al orden urbano deseado, ¿cómo hacer para que la policía de la ciudad respete las demandas sociales sin avanzar en la criminalización de la pobreza? Y pregunta número 5. Si la actuación de la policía de la ciudad, a fin de cuentas, tiene una injerencia limitada sobre los patrones de delito, ¿qué otras medidas son necesarias para reducir las tasas del delito y proteger a los ciudadanos que más lo sufren? Con eso cierro y cedo la palabra. Mi mail, y después voy a hacer circular por este grupo, tenemos los contactos, ¿no? Este PowerPoint por si alguien quiere volver o mirar algo más. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Me invitó a Leslie también. Es muy lindo estar acá. Un poco también por lo que dijeron antes, que estos temas de pensar, discutir, tratar de hacer algo en la seguridad, viene siendo desde hace un tiempo una preocupación más compartida, que nos involucra a más personas, y eso me parece que es un compromiso que tenemos y que estamos asumiendo, pero también la ampliación de ese compromiso, de compañeros y compañeras que piensen estos temas, es muy importante porque si no es muy difícil batallar contra discursos tan fuertes de la derecha, que tiene tan aceitado lo que piensa que tiene que hacer con la seguridad o con el delito, tan apoderado ese discurso, ¿no? Como un área que les preocupa a ellos solos y se la están ganando. Entonces juntarnos y pensar y informarnos en estos temas me parece muy valioso, muy importante. Y en particular en este tránsito, ¿no? Leslie Viajera es también el viaje entre la academia y la investigación y la política, porque para mi sorpresa al menos que me esperaba encontrar una investigación un poco más rígida, ¿no? Más de lo que se discute en una defensa de tesis, ¿no? Una investigación más orientada a los cánones de la investigación científica. La verdad que es una investigación muy real, ¿no? Vas leyendo el artículo y dices, claro, sí, esto pasa, sí, es así, sí, es así. Y es muy bueno cuando pasa eso, cuando encontrás que la experiencia
nuestra se ve reflejada en el texto, porque es lo que traté de hacer, ¿no? De recuperar un poco esas discusiones políticas, esos debates políticos que dieron lugar a esas policías. Entonces me parece que ir leyendo y encontrar que esas cosas de algún modo también las vimos, las conocemos, las encontramos, es muy interesante. Entonces esa casi traducción entre la investigación y el debate político acerca de la seguridad está muy bien logrado en el texto, en la presentación también se nota, y me parece que es un avance, ¿no? Que es un lugar hacia donde está bueno que vayan las investigaciones, porque de ese modo pueden alimentar la política, ¿no? Eso, nos dan algunas herramientas para pensar políticas en este campo que sigue siendo todavía de reciente formación. Pues, a mí me gusta pensar que los problemas no son tan nuevos como parecen ser. Recién cuando escuchaba la presentación de Leslie, me acordaba de la policía de la capital, ¿no? En realidad es la primera policía de este bendito país. Los debates acerca de la policía en la ciudad, la policía en la campaña, la policía federal, son tan antiguos como este país. Y no va a faltar mucho para que la policía de la ciudad se avive y diga, no, nosotros somos eso. Nosotros tenemos 212 años, ¿no? O 200 años de la policía federal. No tenemos estos poquitos, ¿no? Van a ir a recuperar esa historia y la van a crear su propia, y está bien, digo, es una forma, los símbolos tienen una importancia vital en la construcción de esas culturas, y está bien que vayan por ese lugar. Decía lo de los 212 porque la prefectura festejó el otro día los 212 años, que no había nada, por supuesto no había prefectura. Con suerte que había una balsa. Y ellos dicen que ya existían. Y bueno, esa tradición que tienen las instituciones policiales de estirarse todo lo máximo que puedan hacia atrás, creo que en algún momento les va a llegar a ellos. Pero a esto iba, a que la constitución de la policía de la ciudad es un debate muy viejo y que ha tenido marchas y contramarchas a lo largo de estos 200 años. Y me parece que muchas de las discusiones que hay ahora, si leemos alguna de las tesis, pienso en Diego Galeano, que es la que más conozco, la tesis de historia, ¿no? Que estudian esa policía, Viviana Barri, son los mismos problemas, y son las mismas disputas, y son los mismos llantos, que cobramos pocos, que somos poquitos, que no tenemos un lugar, son los mismos conflictos, y eso, a mí me parece que nos puede ayudar a pensar un poco más. Creo que la gran pregunta de la investigación, y que me parece que no tenemos que hacer, que nos hacemos constantemente, pero hay que seguir respondiéndola, es ¿cómo es una policía democrática? ¿O cuál es la policía de la democracia? Tiene que venir indudablemente en este próximo tiempo otro nuevo debate por otra ley, que es la de la Policía Federal, ¿no? Cuando cambia cuando se da este proceso y la Policía Federal debería reconvertirse, reorientarse hacia otro tipo de preocupaciones más allá y no la de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, necesariamente vamos a tener que discutir una ley de la Policía Federal, que nos estuvieron esquivando durante todo el año pasado, pero en algún momento eso va a tener que ocurrir. Mariana es así como, no. Va a estar difícil, pero me parece, y ahí tenemos que pensar, o tener algunos acuerdos básicos de qué es lo que vamos a exigir de esa ley. ¿Qué necesariamente tiene que estar ahí? ¿Es el escalafón único? ¿Es la conducción civil o política? ¿Es la formación no militarizada? Todo eso. En ese orden. Son los sistemas de control de la corrupción. Porque lo máximo que podemos hacer con la corrupción es tratar de controlarla, pero ese control externo, bueno, eso me parece que es sobre lo que hay que avanzar, y tenemos que de algún modo tener acuerdos básicos, chiquitos, pero tienen que estar. Algunas de estas cosas se discutieron con la Policía Federal el año pasado, casi todos dijeron que no, sobre todo se pusieron muy mal con lo del escalafón único, no es algo que los descompone, pero también sabemos que hay otras policías que lograron hacerlo. De hecho, a mí, esto no debería decirlo, pero me da mucha envidia que hayan podido hacer la reforma ellos, Macri y Larreta, y que nosotros nos miremos también de afuera.
O sea, hicieron una reforma tremenda, movieron 20.000 personas de una institución a otra con casi nada. Y también, bueno, todavía seguimos pagando los costos de eso, ¿no? Porque no sabemos bien qué fue lo que se traspasó, cuáles son los bienes, cuánta plata hubo en el medio. Lo hicieron. Con esa precariedad lo pudieron hacer. Entonces, digo, me da un poco de... Y con negociaciones. Digo, hay un montón de cosas, seguramente, que se cedieron a la Policía Federal. Digo que se pueden imaginar rápidamente, que tienen que ver con eso, con el control de dinero, que también da para control político o poder político. Y bueno, y en ese intercambio sucedió esto, pero bueno, un poco me da envidia, no porque lo hubiéramos hecho del mismo modo, pero la verdad es que lo que hicieron fue una cosa grande, una cosa muy, muy grande. Y tenemos que, para mí, pensar o ya construir ese camino de cuál es la policía federal que deberíamos tener. ¿Es el FBI? ¿Qué es? ¿Es la policía de investigaciones? Bueno, ahí Valentina por ahí tiene más. ¿Qué vamos a querer de eso? Porque no queremos nada. Esa es otra opción. Esa es otra opción. Que sea muy poquito, que sea algo muy chiquito, que sea una mínima policía federal, que ellos de todas formas están tratando de crecer cada vez más, ¿no? Aún con esa reducción de tareas. O es también participación de los policías en la propia institución. Digo que también hay toda una línea para pensar de esas policías que incluyeron algunos espacios de participación, integración, con algunos sistemas más o menos democráticos para sus trabajadores. Eso es algo que debería estar en estos nuevos sistemas. Lo sabemos. Bueno, digo, todo eso hay que, me parece, para pensar. Algo que apareció, que estaba en el texto y acá no está, pero también me parece muy importante, es el papel que en la planificación de esa reforma tuvieron decir jueces y fiscales. Digo, ¿cuál es una incidencia muy fuerte y que nunca puede estar sobrevalorada cuando pensamos los debates acerca de la seguridad y sobre todo cuando pensamos la constitución de una ley? Y eso también es interesante, que en el texto bueno, el acuerdo político más amplio, porque, bueno, fue una decisión en un momento, la ventana fue corta y fue una carrera hacia llegar a eso, pero la ley fue ampliamente votada, es una ley, ¿no? Que me acuerdo, además, yo soy de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la ley de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que un poco ocurrió eso, ¿no? Fue una ley votada por unanimidad en el Congreso. Entonces, como en los marcos legales o las normativas nos es más fácil a veces ponernos de acuerdo en algunas cosas generales y después una puesta en práctica de esas fuerzas, como la estructura de funcionamiento operacional, sobre todo de esas fuerzas, ahí empezamos a tener algunas diferencias. Y también pensaba este reclamo que ellos tienen, ¿no? De la recuperación de la cultura de la federal, policía federal. Bueno, que también, chicos, el tiempo cura un montón de cosas. Me acuerdo de la policía de la PSA, que cuando se crea, se hace inicialmente la intervención de la PAN, de la policía que defendía la Fuerza Aérea, por un problema bastante resonante en el aeropuerto, con unas cositas costosas. Se crea la PAN, se crea la PSA, desaparece la PAN. Y al principio era una guerra intestina, ¿no? También porque toda la PSA en ese momento, o sea, todos los policías de la PAN, o la mayoría, pasaron a la PSA. Entonces es una fuerza que se creó de cero con toda la gente que yo estaba. Y ese conflicto hoy, a mí me parece que no está, que ya se diluyó esa identidad de yo soy PAN, yo soy de la Fuerza Aérea, además, porque, militar, ¿no?
parece que eso también con los años, y la PSA tiene 15, 16 años, pero sigue siendo joven y creo que esos conflictos un poco se van diluyendo, aunque indudablemente para mí es una profesión, son profesiones carismáticas, es una profesión que, digo, la policial, tenemos que pensarla de ese modo. La verdad es que ahora que está lloviendo, debe haber un montón de polis por acá, y está lloviendo, y están ahí abajo, y no tienen dónde ir al baño. Hay un montón de situaciones que poca gente se puede bancar si no le pones un montón de aditivos y de mística a ese laburo, ¿no? Y jugó una bandera, y el otro día hicimos un acto, claro, con un montón de ruido, porque después tiene que estar en una punta del país donde no está su familia, trabajando 14 horas seguidas. Digo, hay algo de chamullo en eso, pero hay mucho de realidad. Y eso hace que sea una profesión diferente a muchas otras, porque aún en esa situación necesitas que esa persona, que la placa, que el tipo, responda con cierta seriedad frente a un evento conflictivo, ¿no? Que no saque el arma y le ponga un tiro en la cabeza a alguien de la nada. Y todo eso, bueno, me parece que hay que pensarlo en el contexto en el que está. Bueno, es una profesión que tiene que ser tratada de una forma distinta a otras, o al menos a otras estatales. El gran tema sí es la platita también, ¿no? Eso que... Porque te permite, digo, cómo se controla y cómo se deriva el dinero y en qué lugar se pone, te permite armar una estrategia, ¿no? Es estrategia política, ¿no? Y ese es el gran tema de esa reforma, es el gran tema de la policía. Incluso esto de el poli que está ahí hace 10 años y está ahí porque hace 10 años que está, como si estuviera tirado, no es así. Yo estoy muy en desacuerdo con eso, porque si esa persona está ahí, es porque hay algún acuerdo detrás de eso. Es muy raro que haya un policía y nadie lo esté pidiendo, y no haya una quiniela del otro lado que lo esté pidiendo. Es un recurso muy valioso un poli. Entonces, me parece que eso es más un discurso de ellos, ¿no? Que nos tienen olvidados, pero atrás de cada elemento de la policía, del tipo que sea, hay acuerdos atrás y tenemos que tener cuidado también cuando queremos meter a mover o al poli o a la camarita, porque tenemos que saber que estamos moviendo o estamos metiéndonos en un acuerdo anterior. Y puede venir ahí una respuesta. Bueno, fiestas a la noche, la platita. Creo que efectivamente la pregunta es ¿qué es una policía democrática? ¿Cuál es el modelo de policía en Argentina? Las leyes no son modelos. La ley no se cumple, no importa, nunca se cumple la ley, pero en la poli y en ningún lado, no sé, me parece que eso no tiene que ser una pregunta, ¿cómo hacer cumplir la ley? La pregunta tiene que ser cómo hacemos que la policía funcione para un sistema democrático, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de control político? Para mí tiene que ser un control político que ponga los objetivos estratégicos de las fuerzas que son instrumentos del poder público. A mí no me da tanto miedo que ese control pueda cambiar de manos. Me da miedo que ese control sea completamente autónomo a la realidad del país, a la política, y bueno, y en esos casos, bueno, el Estado, que responde a sus propias lógicas. Me parece que ahí es mucho más difícil generar aperturas y debatir y encontrar cosas. El trabajo está muy bueno, la tesis está muy buena, sí. Para mí que si podés incluso circular, no sé si esto va a salir publicado, el que nos pasaste. Ese creo que es un texto que está bueno para leer y para compartir. Retomar el centro de Bueno, qué difícil. Bueno, yo voy a hacer primero agradecer la invitación.
voy a hacer una infidencia porque yo me pedí que me mandaran las 500 páginas de la tesis en inglés, además. Y hice una lectura muy rápida porque me interesaba ver las otras dos partes, que es la reforma que él llama de Policía Federal, la del 2011-2015, y la creación de Metropolitana, para poder también poner en contexto, porque en definitiva la Policía de la Ciudad es la fusión de ambas dos, ¿no? De la Policía Federal, de la Superintendencia Metropolitana, la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires, más la Policía Metropolitana. A ver, yo creo que, si bien está muy bien descrito en la tesis como que lo abrupto del proceso, lo rápido, lo oscuro que hubo y las negociaciones oficiales y extraoficiales, yo creo que no había otra manera de hacerlo. Y en eso le tengo que dar la derecha a Macri y a Larreta. Si no se hacía así, no se hacía. Esas son las cosas que nosotros desde este lugar tenemos que entender y aprender de ciertos procesos, ¿no? Porque no existe la reforma ideal ni el mejor proceso donde están alineados todos los patitos. Los tipos vieron, era la oportunidad de hacerlo, lo hicieron, y eso tenía, el objetivo, digamos, era, por un lado, seguir alambrando la Ciudad de Buenos Aires, porque ellos saben que pueden no estar en el gobierno nacional, pero siempre van a estar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual lo primero que había que hacer era eso, traspasar la policía, después siguieron con el tema de justicia, que ahí se trabó, siguieron traspasando tipos penales, y ahora en 2019 adhirieron a la desfederalización de la persecución del narcomenudeo, con lo cual ahora tenemos explotadas las alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires, que habría que decir que yo estoy queriendo imponer el discurso que nuestra fuerza política le diga: construimos tus cárceles, hijo de puta, perdón, porque claro, están llorando por está el sistema penitenciario, no, las alcaldías de la ciudad colapsadas, pero no quiere hacer un sistema penitenciario. Es la próxima ¿Por qué? actividad, me parece. ¿Cómo? Es la próxima actividad. Bueno, por eso. Entonces, se hizo como había que hacerlo, digo, en términos objetivos. Hicieron las cosas bien. Así había que hacerlo, lo hicieron en tiempo récord, lograron disciplina, porque el otro objetivo político era parte de la federal. Porque si nosotros no entendemos, no sabemos que la federal era un actor político de peso y dejó de serlo, ¿sí? A nivel nacional. Por eso es que no se pudo hacer hasta 2016 el traspaso, porque estaba la federal. Macri, cuando crea la metropolitana en 2009, que de paso le decía a Leslie, la ley de creación de la metropolitana fue igual que la 5688, consensuada, votada por todas las fuerzas políticas. Si uno lee esa ley, que era de los 26 y algo, ya me lo olvido, o 2899 o 2988, algo así, es como la 5688, divina, ¿no? Súper progre, con toda la que tiene que tener. La policía metropolitana al año estaba baleando enfermos en el Borda, digamos. Entonces, con la 5688 pasó lo mismo, la ley estuvo muy discutida, consensuada. Yo les cuento el lugar desde el que hablo. Yo, los últimos 2 años de Ministerio de Kirchnerismo, 2014-2015, estuve a cargo de la Dirección de Control y Monitoreo de las Fuerzas Federales del Ministerio de Seguridad. Previo había estado trabajando en el Ministerio de Seguridad y empecé a trabajar en seguridad en el año 2000 en la Ciudad de Buenos Aires, en un plan que se llamaba Plan de Prevención del Delito, donde una de las cosas que hacía era negociar con los comisarios de la Federal. O sea, los conozco a los muchachos desde ese entonces, siempre desde el lugar de roles de gestión o, digamos, de asesoría, pero mayormente de gestión de la cosa territorial. Entonces, digamos, me formé negociando con policías, o sea, negociando en términos de que necesito que me carguen, ¿no? Porque cuando en la ciudad no tenía policía, yo tenía que negociar. Me tocaba hacer asambleas de vecinos que venían con demandas, años 2000, 2001, 2002, 2003, heavy, y yo tenía que conseguir que la policía federal, que no dependía de la ciudad, me diera pelota para cambiar una parada, ¿no? Obviamente los vecinos que venían a las reuniones de seguridad tenían, se imaginarán el sesgo, ¿no? Digamos, son los que tienen cierto tipo de demandas. Vuelvo porque me estoy desordenando mucho. Entonces yo, 2014-2015, estuve a cargo del control y monitoreo de todas las fuerzas federales, pero en verdad, mayormente del despliegue que había de Policía Federal en la ciudad, porque era el lugar donde podías tener todos los días un estallido, que era el único lugar donde
la Fuerza Federal tenía el control, la prevención, digamos, la seguridad común. Respecto a la Fuerza Federal, estaban en la frontera, bueno, o desplegadas en el país, no generaba. Entonces el Ministerio de Seguridad de la Nación, hasta 2015, el 80% del laburo era lo que pasaba con la Policía Federal acá. Y ahí hay una parte de la tesis, porque yo me imagino en las entrevistas, sobre todo con los policías y con los funcionarios de la ciudad, que ya me imagino quiénes son, sobre sí, iba leyendo y vi este fulano, este mengano. Esto de que la parte del control y los GPS y los patrullajes y todo eso, antes, como decía Sabrina, la parada estaba 10 años en el mismo lugar. Acuerdo completamente con que la parada estaba ahí. No era tenía toda una lógica, pero que no era una sola lógica, además. No era solo la lógica de la recaudación. Porque si algo sabían hacer los federales era a esa lógica de la recaudación, de la distribución de los recursos, ponerle, previo a todo esto, ponerle una lógica en relación con la prevención. Entonces no era tan fácil. Cuando yo me agarré, a mí me tocó el primer año ir por las comisarías, bueno, el tema de las paradas, había por el CN800, además del Ministerio, que empezaron a llegar los 800 millones de denuncias sobre todas las paradas que estaban, las quintas se les llamaba en ese momento, y me tocó ir a las comisarías a ver, y los comisarios todos tenían explicación para esas paradas, una explicación bastante razonable, además cuando vos te sentabas con ellos, no sabían que una la pagaba la concesionaria y la otra la pagaba, eso estaba claro. Ahora después, cuando mirabas, la verdad es que estaban en lugares que tenían algún sentido que tuvieran. Zona comercial, o sea, después cuando se redistribuyeron, y a eso iba, nosotros en 2014 empezamos con todo lo del patrullaje en el Ministerio de Seguridad de la Nación, yo estaba a cargo de eso, GPS a todos los patrulleros, después empezamos con los tranquis con GPS, y después una cosa que es interesante de ese proceso, que la policía de la ciudad lo reconvirtió y que funciona más o menos, es las comunitarias en las villas, las villas de la ciudad, que tenían todos GPS también, y empezamos a hacer el despliegue de las paradas y de los patrullajes en función del mapa del delito. O sea que esa métrica y ese control ellos lo heredan, de hecho heredan todo el sistema 911, es la misma empresa que desarrolló para el Ministerio de Seguridad de la Nación, que ellos después lo que hacen es sofisticar más aún ese control. Y con lo que pasaba con los GPS de los teléfonos es que, no sé cómo estará ahora, pero se pusieron mucho más duros en el control de lo que éramos nosotros. Entonces, como les descontaban automáticamente del sueldo algún incumplimiento en no sé, había una hora donde no registraba el GPS donde tenía que estar, iba directamente automático al sueldo. Nosotros los incumplimientos los trabajamos con... Sí, también con sanciones y demás, pero con otra lógica más de negociación, de ir a hablar y decir, bueno, ¿por qué no me están cumpliendo este patrullaje? Yo me he subido a patrulleros a hacer los recorridos, porque ellos me decían que no podían cumplir con el patrullaje, porque el tránsito, me he subido yo a ver cuáles eran las dificultades. Decía, bueno, entonces lo cambiamos así por tener razón. Bueno, todas esas cosas, lo que hizo la ciudad fue mano dura al principio, que en algún sentido también tiene su lógica, porque es así, y disciplinar así, y después empezás a negociar. Nosotros cuando pusimos los GPS al principio fueron 3 meses donde si estaba en rojo el patrullaje, ver ni viajar, hacer sanción, pum. Y después empezamos con la negociación, una vez que, pues siempre se va, todo el mundo, yo me resistiría a que me pongan un GPS en el culo para, ¿no? Está claro, es natural, normal, pero además eso después, ¿qué sentido tiene en función de el servicio de seguridad, prevención y conjuración del delito? Porque ese es el otro tema. ¿Sirve o no sirve? Es la gran pregunta del millón. Primero, hay que ver de qué estamos hablando, porque estadísticamente, la verdad es que en los delitos, que son homicidio y robo automotor, que son los 2 delitos que no tienen cifra negra en términos de la estadística armada con denuncia, ¿no? Sobre todo robo automotor, si vos ves la curva, es verdad, yo tengo información privilegiada porque en el Ministerio de Seguridad de la Nación sí teníamos toda esa estadística que no se publicaba, que no se publicaba hasta 2015, pero sí la veíamos y hacíamos las cosas en función de eso. Y la curva viene de homicidio, viene descendiendo parejo hace 15 años. Entonces lo que pasó lo que pasa con homicidios en la ciudad es que hay un descenso y después tenés algún año particular donde tuviste alguna gresca importante que te subió
digo, la ciudad, publicaron, son hermosos, el mapa. Por eso hay cosas que hay que aprender. Publicaron el mapa del delito. 21. Pero no publicaron 2020 por la pandemia, entonces comparan 19 a 21, pero porque en 2020 hubo un quilombo grande en la 21, entonces se le disparó, a ver, en 110 o 120 homicidios anuales, que se te dispare, que haya 10 más. Y hubo una derecha en Zabaleta, claro, claro. Bueno, acá, entonces, 10 homicidios te disparan, el porcentaje se va al diablo. Entonces, ¿qué hicieron? No publicaron 2020, publicaron 21 con 19. Cuando cortó la serie, Cuando Bullrich el año lo contó con 2 meses menos, entonces bajó la tasa de homicidios. No, y después cuando ella llegó, que encontró las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicó lo que ella quiso, hizo unos cortes, porque en 2015 estaba todo para abajo. En 2015 las curvas eran hermosas. Después, como no publicábamos nosotros eso, nos jodemos, ¿no? Porque así no lo publicamos, eso fue una definición política. Pero por eso digo, la policía de la ciudad para Macri, para el gobierno de la ciudad, es un instrumento de control político, ¿no? Entonces, si me preguntan a mí, ¿es una policía en términos tecnocráticos, moderna y que trabaja bien? Yo diría que sí, en términos generales, en términos de despliegue, lo que tienen que hacer de estar, más o menos, en esos términos me parece que trabaja relativamente bien. Después hay una lógica de instrumento de control social y político de esa policía que para los objetivos, digamos, de la mirada de la política de seguridad de la reta, también trabaja bien. O sea, en 2017, yo ahí me anoté, empezaron con el 8M, después vino la de los decentes, que eso terminó después, lo puedo tocar, que ahí también hubo el movimiento de tomar la metropolitana. Pues la metropolitana, ¿qué era? Empezaron a hacer esa policía, se dieron cuenta que era inviable presupuestariamente tener una policía propia, entonces la dejaron en los 5.000, se llevaron toda una banda completa de la federal, con lo cual también la federal lo que tenía bastante homogeneidad política, en el sentido de que a 2015, después de 2 años de kirchnerismo, la mayoría de las bandas internas de la federal respondían políticamente tenían alguna terminal en el kirchnerismo, porque los que tenían terminal en Macri se vinieron con el Fino Palacio y a la metropolitana. Entonces eso también era un problema complejo a resolver, porque la metropolitana era un poquito y los federales eran muchos. Y esos federales que se traspasaban, ahí tuvieron un actor clave que fue Calviño, que hace un traspaso, y después igual le cuesta a él, pero digo, para mujeres, docentes, Maldonado, y después lo de diciembre de forma profesional, que ahí fue un trabajo mancomunado de las 4 fuerzas federales con la policía de la ciudad. Pero recuerden ustedes lo que fue el 8M, que tuvimos la primera noticia de, además, esta lógica de salir a cazar post. Esa estaba totalmente, o sea, habíamos perdido de vista esa lógica de hacer eso, atrasaba como muchos años. Yo me acuerdo que en ese momento empecé a hablar con comisarios que dicen, che, ¿qué onda esto? Porque la verdad es que la federal en eso, tanto a partir de 2004, cuando Néstor dice que no podían llevar más armas de fuego a las manifestaciones, la verdad es que no hubo una gran resistencia de la Policía Federal a eso. Y se adaptaron rápidamente a que después hoy siempre hay, pero digo, a la lógica de la no represión, porque en esos momentos hablábamos con algunos de que en definitiva para ellos el salir a pelear en manifestaciones públicas no les generaba ninguna ganancia en términos de fuerza, los malquistaba con una parte de la sociedad, no les generaba aumentar un poder territorial o político haciendo eso. Y lo de 2001, lo de diciembre de 2001, los dañó como institución, porque fueron muchos muertos, fueron muchos los policías federales que tuvieron que pasar por causas judiciales y demás. Entonces ahí había una lógica de lo que los tipos ya habían entendido hasta que hicieron lo que no les convenía. Entonces cuando empieza esta movida, che, chicos,
Y había una parte importante de los traspasados, digo, de la oficialidad de la penal, que estaban muy en contra con que tuvieran que volver a hacer eso. No le veían negocio, no les parecía, no les... Entonces ahí hubo cierta resistencia. Potocar yo creo que es víctima de eso, termina siendo víctima de esa discusión interna que se da por esa imagen. Desordenado todo, pero digo, a ver, pensando esto, ¿no? ¿Cuál es el modelo? Digo, yo creo que el modelo hay que ir encontrándolo, ¿no? Porque los modelos policiales y los modelos de intervención tienen mucho que ver, con los objetivos, obviamente, políticos y para qué vas a usar ese instrumento. La policía es un instrumento muy potente, lo dijo Sabrina, cuando no hay más nadie, está la policía, que es lo que hace que también en la negociación con la política todo el tiempo, en esta idea, el control de la corrupción y demás, pero después lo necesitas. ¿Sí? ¿Cómo lo necesitas? ¿No? Porque cuando se va todo el resto, el único que está es el poli, ¿no? Y el médico de guardia, y después no humor estado. El único estado que hay es el español. Por eso, en esto del tema la discusión sobre la despenalización de las drogas y demás, y apartar del sistema penal de esa intervención, bueno, hay muchos actores, muchos actores próximos a nosotros que van a plantear, sí, pero se va la policía y se va el único Estado. No, sí, pero más allá de los negocios y de que obviamente, porque además si se acaba la persecución penal de narcotráfico, se acaba el 70% del trabajo que están haciendo hoy todo el sistema penal, no solo la policía, ¿no? Entonces eso es un datazo a tener en cuenta porque también hace... Eso lo organiza la gente. Nos quedamos nosotros sin trabajo. No, bueno, por eso son todas esas complejidades. Yo creo que también medir el trabajo en términos de la demanda y de la realidad. O sea, ¿cuál es la demanda de una parte? La demanda de una parte de la ciudadanía. Hay otra parte de la ciudadanía que son los sectores más vulnerables y los sectores donde justamente las prácticas policiales ahí son más violentas porque son claramente sectores que tienen menos acceso a poder o denunciar o lograr que eso se resuelva con decisión política clara. También esas cosas se morigeran, en los años donde todos los policías, y eso además lo leen en medio minuto, ¿no? Si saben que va a tener una consecuencia, se cuidan. Entonces, vos sabés, con todos los colectivos con los que hables, te van a decir que no es que desaparecieron las prácticas, no desapareció la violencia institucional, pero todo se morigeró un poco, porque además todos estos colectivos tenían lugares efectivos e instrumentos donde ir a denunciar y donde hubiera alguna forma de que eso se resolviera, se visibilizara. Entonces, de nuevo, el modelo ideal, sí, digamos, fuera de la historia y fuera de también de cuál es. Hoy estamos para mí, yo estoy muy pesimista en general, así, pero estamos como en el peor momento del mundo en términos de la esquizofrenia y la locura que tiene el debate público, y bueno, y en el tema de seguridad, donde es, insisto, después muy difícil, porque cuando te mataron a alguien, y vos, por más que tengas el plan más progre y tenés que salir a responder con las urgencias políticas. En nuestro país, donde además tenemos elecciones cada 2 años, o sea, hay todo un sistema que conspira. En Santa Fe es peor porque ni siquiera hay reelección, y hay boleta única, con lo cual es peor todavía. Conspira para poder establecer políticas de gestión que requieren más en seguridad, un mínimo, ¿no? Hemos estado compartiendo 2 años el Ministerio de Seguridad con Sabrina. Un mínimo de que la política banque, ¿no? Porque muchas veces esos primeros momentos de esas políticas de seguridad, las primeras consecuencias son negativas, muy negativas, entonces hay que bancar, hay que tener espalda para bancar esos procesos. Entonces, digo,
La ventaja en territorios como la Ciudad de Buenos Aires es que la verdad que en la realidad efectiva los niveles de violencia que efectivamente hay que controlar son muy bajos en relación con otros territorios del propio país y ni digo de la región. Eso debería permitirnos trabajar con mucha más tranquilidad en estos temas, pero el debate público sobre el tema es, yo creo que peor que lo que debe ser en Colombia o en México. Y esa es la gran limitación que tenemos, sobre todo en los sectores más progresistas, donde tenemos mucho menos desarrollo, obviamente, que la derecha en estas cosas, pero lo de ellos es muy fácil, ya. Son 3 máximas, claro, sí. A nosotros nos cuesta, pero porque es muy difícil tener una política consignista sobre algo que además sabemos, con la policía sola no, porque la policía en la realidad efectiva es un porcentaje muy menor. El sistema de justicia claramente en la realidad está mucho menos visibilizado, pero tiene muchísima más injerencia en que, y bueno, ni hablar digo, el resto, ¿no? La situación económica, ¿no? La expectativa de vida y de desarrollo y de que tengan los habitantes de, bueno, nada, en un momento del mundo que se esté viviendo, ni hablemos, pero la policía de la ciudad, yo creo que en términos, digamos, es una policía más o menos ordenada, en términos de lo que la ciudadanía, en su mayoría, mayoritariamente, claramente, de esta ciudad, que mayoritariamente hace 12 años está votando un mismo modelo político, entonces la policía obedece a eso, yo creo que sí. Yo creo que sí, y creo que de todas las policías, yo conozco algunas policías provinciales, no a todas, claramente la policía de la ciudad es la más moderna, la más educada, obviamente además es la que mayor acceso a recursos tiene, desde el presupuesto que tiene, más la cantidad de circuitos que hay en la ciudad de Buenos Aires, de donde se mueve plata, esencialmente para la parte que no sea lo legal, con lo cual es imposible que no sea una policía con plata, además. Es una cosa muy loca, con esto cierro, que si bien han hecho varios esfuerzos, la gente el Ministerio de Seguridad de la ciudad está bastante bloqueado políticamente, pero tiene varias gente que sabe y que es muy profesional, tecnócrata, pero que lo mismo el instituto. Pero también está muy bloqueado políticamente el ministerio. Si ustedes miran la estructura del ministerio, tienen como 25 subsecretarias, de las cuales hay 3 o 4 que hacen lo mismo. Con lo cual, nada, hay un reparto político ahí. Ay, ¿cómo se ha leído? Terrible idea. Una policía ordenada dentro de todo. Sí, sí, es una policía, digo, ordenada, es eso, tiene plata, tiene equipamiento. Ah, no, una cosa que no han logrado, perdón, es que los aspirantes de policía de la ciudad sean de la ciudad. El 95% de los aspirantes viven en la provincia de Buenos Aires, con lo cual siguen teniendo los mismos problemas que tenía la federal, la mayor cantidad de policías que mueren fuera de servicio en la provincia, porque es la misma situación. O sea, el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires no quiere ser policía. No, claramente no quiere ser policía, con lo cual eso también da, ¿no?, un sustrato cultural muy importante. No quiere, o sea, no se anotan, pero ni siquiera los pibes de los barrios se anotan a un laburo, ¿no?, bien pago, plata permanente, digo, con todos los beneficios. Bueno, ahí hay todo un tema también, y eso sí sé que han hecho muchos esfuerzos desde el ministerio, desde el gobierno de la ciudad para lograr. De hecho, ahora van a hacer prácticas, pero ¿sabes? Es por eso, es por eso, porque los quieren tener, que vivan en la ciudad, por todo lo que implica. Y después, bueno, nada, una como última cosa, porque sobre esto, sobre cuáles, Sabrina hacía, que es más prolija que yo, ¿no?, cuáles serían los temas que tienen que haber en una reforma. Una de las cosas que se discutió, dos cosas se discutieron mucho, fueron los adicionales y cuando se creó, ¿no?, la policía de la ciudad, los adicionales y el estado policial permanente.
que es como el gran, ¿no?, caballito de batalla que tenemos, que no lo vemos en ningún lado, que suceda, porque hay una resistencia muy cerrada, porque ahí sí, yo estuve los 2 meses que debatimos en comisión la ley, yo estaba con otras 2 asesoras, yendo a esas comisiones a debatir con la gente que mandaron ellos, que una, ahora me acordé de Lange, que ahora es la que fue rectora del instituto y ahora es jueza de corte de acá y otra más que no me acuerdo el nombre, y ellas estaban de acuerdo con el Estado, o sea, con limitar el Estado policial, O sea, el PRO, ellos, los que venían a discutir, estaban de acuerdo. Eso lo impuso la policía. Ya sabemos cuáles son los argumentos que dirimen para eso. La realidad es que después la estadística hace que ese Estado policial hace que se mueran más. Igual ahí hay algo como irresoluble. Bueno, esas son las cosas que también hay que pensar, que tenemos que poner como prioritarias, ¿no? Cuando pensemos en reforma, y pensemos que las reformas en este país, bueno, son eso, son cuando se puede, como se puede, medio. Lo importante es que lleguemos, digamos, con lo que tenemos ahora que no teníamos hace unos años, es una cantidad de aprendizaje, ¿no? De un montón de cosas que hace que mejore, esperemos, la próxima etapa sea mejor. Y lo último, esto que decía Sabina, que es fundamental, ¿qué se hace con la federal? No hay ninguna duda, eso es un tema fundamental que, más allá, digamos, de la cuestión de policía de la ciudad, tenemos que intentar por lo menos circular este debate entre nosotros, porque además siguen creciendo, siguen sumando gente y plata y cosas, y bueno, no sabemos qué hacer. Muchísimas gracias nuevamente a las 3 intervenciones, me parece que compartido fueron sumamente interesantes. Si les parece, ahora pasamos a la parte de intercambio de debate. ¿Quieren recoger un par de preguntas y tablas de respuestas? ¿Quieren hacer pregunta-respuesta? Como ustedes prefieran. Pregunta-respuesta. Bueno, ya hablé un montón. Sí, pero por eso un comentario. Sí, Comentarios, eso obviamente. No decimos pregunta, pero responder. Claro, quizás están las respuestas a todas las preguntas acá en el público, lo cual estaría buenísimo. Pero bueno, a ver quién compra hielo. ¿Ves? Bueno, ¿cómo andan? Aquí, situación de Tendi. No hace muchos años en el laburo que hizo. Yo también terminé la tesis hace poco y la verdad que la tesis es una de las pocas bibliografías que hay sobre un tema que se discutió con mucha fuerza en un momento y después como que quedó un poco desactualizado. Y ojalá que puedas publicar, que puedas compartir de alguna manera más accesible tu texto, porque no hay otra fuente. Cuando uno tiene que buscar qué pasó con esa policía, digo, ya el proceso de reforma de la policía tiene 5 años. No es que es algo que pasó ayer. No hay otra fuente. Entonces, me parece fundamental porque aparte da cuenta de cosas muy tremendas que estuvieron pasando. Yo hice mi tesis sobre el despliegue de gendarmes y de prefectos en la zona sur, y algunas de las cosas que observa Leslie, yo las observaba y decía, me sorprendía mucho como procesos que estaban pasando y que nadie hablaba de eso, y que era difícil hablar de cosas como la tecnificación, por ejemplo, ¿no? La importancia que tiene el 911, por ejemplo. A mí yo no conocía nada del 911 y cuando fui vi que los tipos iban, o sea, los localizaban y no se acercaban a un lugar, se exponían a una sanción. Para una literatura que está como muy acostumbrada a hablar desde la denuncia, digamos, la cuestión de la denuncia de la violencia, esa serie de procesos, verlos, digamos, es fuerte y me parece muy clave. En 911, las cámaras, o sea, está toda la ciudad de Buenos Aires llena de cámaras. Y bueno, también eso son, como decía, son cosas que vienen del Ministerio de Elección, son estructuras que se fueron construyendo, la centralización mismo, la tecnificación, son cosas que ya venían de la gestión nacional y que ellos lo tomaron y lo terminaron como de cerrar, pero sin duda son cuestiones estructurales que cambiaron mucho el panorama. Como puede debatir perspectiva de seguridad,
es un panorama totalmente distinto y sin embargo por ahí muchas veces no está claro que ese panorama es muy distinto. Entonces, que haya texto y que circulen esos textos donde se vean estos cambios me parece como muy importante. Me marqué con un montón de cosas, voy a decir solamente una o dos más para no extenderlo mucho. Decir que fue un proceso muy exitoso. Yo lo llamo medio como, pensaba un término así en el latín, meteoricización. ¿No? Como que ellos lograron hacer, muy claro qué tienen que hacer para con el menor costo posible lograr la mayor cantidad de rentabilidad política. Entonces, yo no sé si es efectivo para bajar o no el delito, yo no sé si el delito baja por dinámicas que no tienen mucho que ver con lo que ellos hacen, pero es un policía cada 4 o 5 cuadras. Y eso es lo que la gente, el electorado porteño, engendro político electoral, esta ficción política que es de la ciudad autónoma, termina votando su plan y mirá cómo mejoraron la seguridad. Porque son cosas que salen poca plata, no tuvieron que gastar mucho, tuvieron que simplemente sacar a los policías dentro de las comisarías, decirle, bueno, hacer más trabajo administrativo, vas a ir a la calle. Y ponerlos a la calle, y bueno, eso tiene una rentabilidad política, una rentabilidad electoral enorme. Perdón, y eso también es una clave, sola cosa. sí. Además, recordemos que durante 4 años recibieron un punto Claro, bueno, y ahora de compartización de la policía, ¿no? Con lo cual... Sin dudas. Pero digo, ahí también está la inteligencia con la que han podido convertir, no solo hacerlo, sino convertirlo, sacar un rédito político. No importa si sirve para lo que dice servir, lo importante es que haya servido para lo que ellos querían. En ese sentido es de aprender y de ver cómo lo lograron. Y un último punto, como más para el debate, ¿no? Pero en este sentido de las cosas que ellos hacen bien, bien en el sentido de inteligencia política, ellos tienen un proyecto de orden urbano muy claro. No te van a hacer un kilómetro de subte. No lo hicieron en 12 años. Tomaron ciertas decisiones respecto a ciertos actores del espacio público hace muchos años, por ejemplo los vendedores, por ejemplo los trabajadoras sexuales, y ser inconmovibles. Y fueron generando las estructuras para gobernar el orden urbano de la manera que ellos piensan que hay que hacerlo. No importa toda la región. Y no es que no hubo resistencias, porque si uno se fija, cuando un policía se lleva detenido a un mantero, muchas veces se planta, no quiere saber nada. No es que no hay resistencia, no es que esto fue... Pero sin embargo ellos no se conmueven, ellos siguen por ese camino. Entonces me parece como propuesta o como invitación al debate de cuál es el orden urbano que queremos nosotros, porque algún orden tiene que haber. Parece fuerte lo que digo, pero a veces siento que estamos en un lugar muy defensivo, de yuca trucha y asesina, de denunciar la violencia, pero ¿cuál es el orden urbano? Porque tampoco digo, hay una realidad que los manteros, ¿no? y pienso que es una organización que piensa mucho en la economía popular, ¿no? Como proyecto económico, social. Entonces también hay que pensarlo desde las consecuencias que tiene para el orden urbano. Por ahí la solución no es que los manteros estén en cualquier lugar, en cualquier momento, sino proponer un orden y proponer dónde tienen que estar, también por ellos. También por el tipo de condiciones mínimas de dignidad en las que esas actividades tienen que realizarse. Y por ahí es una manera de discutir que no sea tan a la defensiva. ¿No? Esa es una de las cosas que me hace pensar la tesis de Leslie, ¿no? Que, bueno, es una policía de la ciudad. Y la ciudad es esencialmente una convivialidad, una manera de vivir en la ciudad. Entonces, pensar un proyecto propio de orden y de convivencia en la ciudad me parece un tema interesante como para pensarlo. Y esto, ¿no? De que el poder policial hay que entenderlo en un sentido amplio. El poder de policía no es solamente la fuerza de seguridad que hace ese poder, muchas agencias pueden ejercer el poder de policía. ¿No? Pienso en la violencia de género, muchas veces que, como decía Valentina, termina en investigación con gendarmes y con prefectos, muchas veces uno termina viendo que son los policías los que intervienen en un montón de situaciones que no sé si deberían intervenir, o que deberían intervenir hasta cierto punto, y por ahí después deberían venir actores con mayores competencias para gestionar esos conflictos. Entonces también pensar eso, como que el poder de policía es algo más complejo que lo policial, y que uno puede pensar en un poder de policía con un montón de agencias no armadas o no violentas, y bueno, pensar cómo se incluyen las competencias en ese sentido. Eso. Buenas, yo soy Mario, de la revista Crisis, y además mismo con varios compañeros
que somos un equipo de investigación política que venimos trabajando hace un tiempo. Y veníamos un poco a proponer una invitación, pero también, porque acá estamos por regar una iniciativa que tiene que ver con la policía de la ciudad, y ahora cuento mínimamente. Pero previamente, y no sé si es inteligente, que hablamos con Leslie en su momento, hace 4 años más o menos. Sí, en el café sobre el corriente, yo estaba recién empezando la investigación, y hizo unas preguntas. Yo me anoté las preguntas, no tenía respuesta ninguna, pero me sirvieron las preguntas, ¿ah? Bueno, hace como 4 más o menos años, no recuerdo cuándo fue, hicimos una investigación sobre la policía de la ciudad, a partir de ahí hablamos con Leslie. Y bueno, hicimos muy bien un trabajo en ese momento para la CETES, que estábamos trabajando con ellos para ver cómo, bueno, qué era la policía de la ciudad, un poco por esto, ¿no? Porque la militancia muchas veces no, y la academia y el periodismo, muchas veces no tienen mucha idea de cómo se organizan estos poderes, cómo operan efectivamente, y de ahí el interés de hacerlo. Y desde ahí hasta ahora, bueno, hemos seguido un poco pensando cómo intervenir de alguna forma en estas discusiones, y ahora estamos por realizar una cosa que se llama Mapa de la Policía de la Ciudad, que es una iniciativa, una plataforma digital que vamos a lanzar ahora el 12 de julio, a partir del equipo de investigación política que lo propusimos, la revista, pero también un poco con Ofelia Fernández, con Ofelia, que la involucramos, se copó, apoyó un montón, y ella un poco la va a lanzar, la va a proyectar y se embanderó, digamos, con la idea. Entonces yo les quería invitar, por supuesto, el 12 de julio, ahí la legislatura se lanza, eso es a las 5 a las 17 horas. El 11 se va a lanzar públicamente, y bueno, después también les mando la invitación y eso, y es básicamente un mapa de la policía. ¿En qué sentido? Es una plataforma en donde uno entra y puede ver cómo funciona la policía, más o menos, quiénes son los comisarios, dónde están las comisarías, cuáles son los subcomisarios, cómo funcionan las jefaturas, o sea, quiénes son los jefes, un poco a partir de la sensación de que no se puede, o sea, que hay una opacidad muy grande por parte del gobierno de la ciudad, bastante magnificada. De hecho, la legislatura, nosotros pedíamos información y no se la dan a nadie. Lo tienen muy bien planificado, esa forma de proteger, si quieren, a la institución, digamos. Entonces, la idea es un poco esto, plantear una especie de control ciudadano de la policía. Y después también un formulario de denuncia para empezar a visibilizar, ¿no? Porque vemos muchos casos también de naturalización, de como ciertos cruces de umbrales de violencia por parte de la policía, por supuesto no sobre la ciudadanía en general, pero sí sobre ciertos sujetos, que bueno, impactan, ¿no? Qué sé yo, desde gente que está en la calle y le dan enviado a uno, no pasa y no sabe mucho qué hacer, por ahí filma, hasta, qué sé yo, la asamblea feminista de la 21, la otra vez que estábamos charlando con ellas, cuentan que cada vez que hace una asamblea viene la policía con una cámara y la filma. O sea, como normalizado completamente. Entonces, ¿cómo hacer para que estas cosas empezar a generar una visibilización que impida ese avance seguridista, digamos, sobre ese cruce de ciertos umbrales? Porque a partir de ahí empezar a pensar. Entonces, por una invitación. Y en cierto modo, a partir de esto, cierta disonancia que quisiera plantear también con cómo pensar esta cuestión, que tiene que ver, porque a mí me parece bárbaro y me parece muy importante pensar desde la gestión, ¿no? Uno se prepara para la gestión y para en algún momento tener que lidiar con qué se hace con la policía. Pero me parece que esa visión nunca puede estar, en el caso nuestro me parece, desvinculada de cómo se piensa desde la sociedad a, por ejemplo, estas formas de control ciudadano. Pensar que uno puede tener una gestión progresista solo con otra política pública sin vinculación con sujetos que estén produciendo, porque es evidente que seguridad sin reconstitución de la comunidad, digamos, de los lazos, lo que vamos a hacer es pegar un poco más o pegar un poco menos, pegar más onda o menos onda, pero mientras no se reconstruya eso, y eso también, desde ahí también tiene que haber una mirada sobre la policía, ¿no? Y el control civil y el control político de la fuerza tiene que ir de la mano un control ciudadano, un control popular de la fuerza de seguridad, ¿no? Que también toda la garganta no fue muy complicado, digamos, pero bueno, me parece que esas cosas tienen que ir a cómo hacer para pensar de dos lados, ¿no? Desde las fuerzas políticas progresistas, populares y desde los organismos. Bueno, y un poco de